Buenas, queridos estudiantes de grado décimo. Continuamos con el curso de trigonometría, la guía número 1, parte 2, el mismo desempeño, el tema funciones trigonométricas y los subtemas que vamos a explicar en esta guía viene siendo el tercer tema, ángulos de referencia, cuarto, ángulos negativos, quinto, ángulos reducción al primer cuadrante. Veamos el subtema número 3. Para esto es necesario tener en mente lo que significa ángulos coterminales y ángulos en posición estándar. Importante. Y también el significado de ángulos agudos. Entonces, miremos la definición de qué es un ángulo de referencia. También vamos a explicar qué significa ángulos de referencia, cómo se encuentra mediante una fórmula y cómo se ubica en el plano cartesiano. Entonces, miremos a ver la definición. Si θ es un ángulo en posición estándar y el lado terminal no se encuentra sobre el eje X coordenado, entonces el ángulo de referencia para θ es el ángulo agudo θ'A. Es muy importante. El ángulo que vamos a encontrar siempre va a ser agudo, es decir, mide más de 0 grados pero menos de 90 y se lee θ'A. ¿Qué hace el lado terminal de θ con el eje X positivo o negativo? Es decir, ¿qué vamos a encontrar? Si a nosotros siempre nos van a dar un ángulo θ, nos van a dar el valor del ángulo, ¿sí? Y necesitamos encontrar otro ángulo llamado θ'A. Estos dos ángulos se relacionan mutuamente, ya que para encontrar las razones trigonométricas de θ, más adelante lo vamos a ver, es mucho más sencillo encontrando su ángulo de referencia. Continuamos. De la teoría anterior surgen 4 casos para mejor entendimiento del tema, es decir, un caso para cada cuadrante, ya que un ángulo podría ubicarse en cualquier parte del plano. Entonces, no voy a comenzar con el caso número 1, eso lo dejamos de últimas, que es el caso del primer cuadrante. Voy a comenzar con el caso número 2, que hace referencia al segundo cuadrante. Bueno, vamos a aplicar la fórmula, esta pequeña fórmula para encontrar un ángulo que se encuentra ubicado en el segundo cuadrante y encontrar su ángulo de referencia. Entonces vamos a tomar 180 grados y vamos a restar el ángulo que nos da. Veremos un ejemplo. Ese es el ángulo que nos van a dar en ese ejemplo o que nos dan en ese ejemplo. θ equivale a 150 grados. Este θ tiene un ángulo de referencia. ¿Cómo lo encontramos? Aplicando esta fórmula. Este ángulo es obtuso y su ángulo de referencia θ' es igual a 30 grados. ¿Cómo se encontró? Como lo dije anteriormente, aplicando la fórmula. θ' o el ángulo de referencia, tomamos 180 grados y le restamos 150, el que nos dan, y en este caso nos dio un resultado de 30 grados. Para cualquier ángulo que se encuentre ubicado en el segundo cuadrante, siempre vamos a utilizar esta fórmula. ¿Cómo queda ubicado tanto el ángulo que nos dan como su ángulo de referencia? Míralo acá, ese es el ángulo que nos dan, ubicado en posición estándar, 150 grados, su lado final en el segundo cuadrante. Y su ángulo de referencia, ¿dónde está? Es este que está aquí en este color rojo, ¿sí? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se dibujó? Entonces, se dibuja siempre con el lado final del ángulo que nos dan y el eje X, en este caso el eje X negativo, ¿cierto? Es decir, esta abertura que tenemos acá va a medir 30 grados y es así como se dibuja el ángulo de referencia, en este caso para el ángulo θ que mide 150, y así para cualquier ángulo que esté ubicado en el segundo cuadrante, ¿sí? El ángulo de referencia siempre se va a dibujar con respecto al lado final y el eje X negativo. ¿Listo? Vamos con el tercer caso en el tercer cuadrante. ¿Cómo lo encontramos?
aplicando esta fórmula. Cambia un poco con respecto al anterior. En este caso, el ángulo como tal es mayor a 180 grados, entonces es necesario primero, de acuerdo a esta fórmula, dejar el ángulo que nos dan y restarle 180. Recuerda, estamos encontrando el ángulo de referencia. Vamos con el ejemplo. El ángulo, según el ejemplo, mide 240 grados. Este ángulo es cóncavo y su ángulo de referencia es de 60 grados. Aplicando la fórmula sería el ángulo que nos dan y le restamos 180. Siempre se calcula así para el tercer cuadrante. En este caso, pues 240 menos 180 nos da 60 grados. Veremos cómo está ubicado en el plano cartesiano. Ubicamos el ángulo en posición estándar, míralo acá, es el ángulo de 240 grados. Obviamente su lado final termina en el tercer cuadrante. Míralo acá, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser su ángulo de referencia? Es este que está acá. Ahora recordemos un poco. El ángulo de referencia siempre se construye con respecto al lado final del ángulo que nos da y con respecto al lado, al eje X, ya sea negativo o positivo. En este caso utilizamos el eje X negativo, ya que el lado final del ángulo que nos dan termina en el tercer cuadrante. Y es así como se dibuja. Vamos para el cuarto caso. Cuarto caso, cuarto cuadrante. Aplicamos la fórmula 360 grados menos teta. Para teta siempre vamos a encontrar su ángulo de referencia teta prima. Miremos el ejemplo. El ángulo que tenemos aquí mide 345 grados. Por obvias razones, su lado final termina en el cuarto cuadrante. Este ángulo es cóncavo y su ángulo de referencia es de 45 grados. ¿Cómo se encontró eso? Aplicando la fórmula. A 360 grados le restamos el ángulo que nos da. Entonces, 360 grados le quitamos 315, corregimos acá, y nos da 45 grados. Es decir, este teta, que equivale a 45 grados, teta prima, es el ángulo de referencia a este ángulo que está acá. Miremos a ver cómo quedó ubicado en el plano cartesiano. Míralo acá. El ángulo teta, 315 grados, míralo acá. Su lado final termina en el cuarto cuadrante y vemos que el ángulo de referencia es este que está aquí, teta prima. Recuerden cómo se construye. Se construye con respecto al lado final del ángulo que nos dieron y en este caso también con respecto al eje X positivo. ¿Por qué el eje X positivo? Porque el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Es como lógico allí. Y terminamos con el primer caso. El primer caso es sencillo de cierta manera. ¿Por qué? Porque pues, como sabemos, todos los ángulos que están ubicados en el primer cuadrante, si no dan un giro completo, óigalo bien, si no dan un giro completo, pues obviamente son ángulos agudos. En este caso miremos aquí que el ejemplo nos dice que el ángulo equivale a 60 grados. Este ángulo es agudo y su ángulo de referencia, teta prima, es este mismo ángulo, entonces no debemos encontrarlo. Es decir, cualquier ángulo agudo que se encuentre en el primer cuadrante, su ángulo de referencia va a ser el mismo. Ahora, ¿qué pasa si un ángulo que más de un giro completo, por ejemplo, un ángulo de 400, se me ocurre a mí, un ángulo de 430 grados. Este ángulo es un ángulo, puede llegar a ser un ángulo coterminal a otro ángulo que se encuentra en el primer cuadrante. Si yo dibujo este ángulo, óigalo bien, si dibujo este ángulo en el plano cartesiano, este ángulo da un giro completo y algo más. Significa que no es, primero que todo no es agudo, pero yo lo puedo dibujar y este ángulo, su lado final, o este ángulo dibujado en posición estándar, su lado final termina en el primer cuadrante.
Entonces aquí sí es necesario saber cuál sería ese famoso ángulo agudo θ' o ángulo de referencia. Este ángulo da un giro completo, ¿no? Es decir, 360 grados y algo más, como pasa acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a este ángulo como tal, mírenlo acá, y le vamos a restar el giro completo. Y esto nos da 70 grados. Puede suceder que un ángulo, pues, no sé, de más de un giro, de 2 vueltas o de 4, 3, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Vamos a tomar el ángulo que nos dan y le vamos a restar tantas vueltas que sean necesarias, ¿no? Los múltiplos de 360 grados. En este caso, como de un giro completo, pues le restamos 360 grados y encontramos un ángulo agudo. Entonces, si queremos ubicar este ángulo de 430 grados, sería algo así. Da el giro completo, ¿cierto? Y su lado final terminaría como por acá, ¿cierto? Entonces, el ángulo de referencia sería este ángulo que estaría acá. Sí, dibujaríamos este ángulo, ¿no? El de 430. Bueno, muchachos, creo que dejamos ahí por el momento. Está la actividad propuesta, a realizarla. Tener mucho cuidado que pues, los ángulos se los puedo dar tanto en grados como en radianes, entonces es necesario convertirlos a grados para que ustedes tengan mejor manejo del tema. ¿Listo, muchachos? En otra oportunidad nos vemos. Muchas gracias.